Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. Que la paz y el amor de nuestro Dios reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda a su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Padre Celestial. En esta hermosa mañana, Padre, venimos delante de tu divina presencia a darte honra y gloria, Padre Celestial, a tu santo nombre por medio de tu palabra. En esta mañana, Señor, nos acercamos ante tu divina presencia, humildemente, Padre Celestial, para suplicarte, mi Dios, que seas tú guiándonos, abriendo nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Padre, guíanos para que nosotros podamos alcanzar, ser ese instrumento de tu labranza, Señor. Tú puedes, Padre Celestial, tú eres el único, mi buen Dios del cielo, que puedes quebrantar los corazones para que la semilla de tu santo evangelio germine, Señor. Y esa semilla, Padre Santo, germinará a tu tiempo, Padre Celestial. Te suplico, mi buen Dios, que pongas las palabras adecuadas en mis labios, Señor. Mi Dios, sé que sin ti no soy nada, y sin ti nada podré hacer, Señor. Te pido, mi buen Dios del cielo, que me unjas con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tener este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, mi buen Dios, te lo agradezco infinitamente en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, seguimos con el libro de Marcos, con el título Marcos el ayudante que escribió un evangelio. Estamos en la 9ª semana, mis amados hermanos. Tenemos como subtema el último ministerio público del Hijo de Dios. Jesús trata algunos problemas especiales, mis hermanos. Y nuestro tema para hoy, jueves 12 de septiembre del 2024, se titula Los pasos para obtener ayuda, el ciego Bartimeo. Nuestro texto bíblico lo encontramos, mis amados hermanos, en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, donde el ciego Bartimeo recibe la vista, mis amados hermanos. Dice su palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, sea que nuestro Señor Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, amén. Qué gran bendición el de Bartimeo de seguir a Jesús, mis amados hermanos.
Este es un cuadro, mis amados hermanos, de un hombre que requiere ayuda y la necesita desesperadamente. Se encuentra angustiado, estar sumergido en la oscuridad, mis hermanos, esa ceguera y de un mundo que gime a su alrededor, como le estaba sucediendo en ese momento a Bartimeo. Escuchaba tantas voces, ¿verdad?, pidiendo ayuda, mis hermanos. La necesidad, mis hermanos, puede ser física, mental, espiritual o emocional también. Esto nos puede llevar a la desesperación y a la soledad también. Mediante y por medio de este estudio, mis hermanos, buscaremos apoyo, ayuda por medio de la palabra de nuestro Dios. Jesús, mis hermanos, llegó a Jericó. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. En tiempos de Jesús, mis hermanos, Jericó era una de las más importantes de Palestina. Era una de las principales rutas comerciales. Atravesaba la ciudad del norte a sur, mis hermanos. Se encontraba a 17 millas de Jericó, de Jerusalén, perdón. Se cree que era la ciudad más antigua del mundo. Era tiempo de Pascua, mis hermanos. Esto significa que miles de peregrinos estaban en camino a Jerusalén. Atravesaban el centro de Jericó. Jesús y sus discípulos, mis hermanos, el ciego Bartimeo lo sabía. Y también sabía que los religiosos son más sensibles a las necesidades de las personas indefensas que tenían que mendigar para su sustento, mis hermanos. Es posible que Bartimeo, mis hermanos, Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, mis hermanos, pero así era como era conocido este varón. Puede que haya escuchado que Jesús estaba en Jericó, mis hermanos, no lo sabemos. Aunque Lucas 18:35 nos dice, mis hermanos, algo muy importante. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Esto nos interesa este versículo. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron, que pasaba Jesús Nazareno. Mis hermanos, aquí está la respuesta que nosotros necesitamos. Bartimeo, mis amados hermanos, al escuchar la multitud que pasaba, pregunta qué era esa multitud que pasaba, porque se oían pasos, voces, y sobre todo se oía que mencionaban a Jesús, mis amados hermanos. Bartimeo, el hombre que se encuentra, mis hermanos, con una gran necesidad, el hombre que mendiga en el camino, clama a Jesús diciendo, ten misericordia de mí. Y, mis hermanos, ¿qué más o qué otra cosa puede pedir el pecador? Sino es que Jesús tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Los pecadores, mis hermanos, Bartimeo se encontraba en una situación lamentable, mis hermanos. Ciego, no podía valerse por sí mismo. Nosotros podemos pensar o ponernos a pensar en la condición de la humanidad en nuestros días, mis amados hermanos. Podemos hacer una similitud entre la situación de Bartimeo y la situación en la cual se encuentra el ser humano hoy en día, mis hermanos. Hay una gran ceguera espiritual. La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, es tergiversada. También hay multitudes de seguidores, mis amados hermanos. Claro que sí, todavía lo hay. Pero no como ese entonces cuando Jesús salía de Jericó con sus discípulos, mis hermanos, y una gran multitud lo seguía. Hoy, mis hermanos, esa gran multitud sigue a los hombres,
¿A qué hombre sigue, mis hermanos? A pastores famosos, entregando su voluntad, mis hermanos. Bartimeo, mis hermanos, a pesar de su ceguera, creyó lo que escuchó acerca de Jesús. Ese fue el primer paso, y es el primer paso para Bartimeo, mis hermanos, para que nosotros también podamos obtener ayuda. Tenemos que creer como Bartimeo lo hizo. Escuchó toda la conversación, mis hermanos, pero se enfoca en aquella conversación, eran acerca de Jesús, a quien había esperado y anhelado encontrar, mis hermanos. No sabemos si Bartimeo había sido ciego por muchos años o quizás toda la vida, mis hermanos, pero había una necesidad en él de poder, una necesidad, una desesperación en él, mis hermanos, de poder ver. Escuchó de alguien llamado Jesús de Nazareno, mis hermanos, que afirmaba ser el verdadero Mesías. Por primera vez tuvo esperanza. La realidad, mis hermanos, es que tuvo fe Bartimeo. Esa esperanza era su fe puesta en nuestro Señor, que podía ser sanado. La fe que nos falta a nosotros muchas veces, mis hermanos. Bartimeo lo tuvo. A Bartimeo no le constaba, mis hermanos, que Jesús sanaba, pero creyó en los testimonios que escuchaba acerca de Jesús y puso su confianza en nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Y se escuchaba el clamor de Bartimeo, mis hermanos, decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, ¿qué otra cosa podemos pedir nosotros, mis hermanos, como pecadores? Misericordia es lo único que podemos pedir, mis hermanos. Debemos clamar por misericordia a nuestro Señor Jesús. Bartimeo reconoció su necesidad, mis hermanos, una necesidad personal, y nosotros ya reconocemos nuestra necesidad personal, mis hermanos. ¿Será que nosotros ya reconocemos esa necesidad que nosotros tenemos? Mis hermanos, hoy clamemos a Jesús por misericordia. Digámosle: Jesús, ten misericordia de mí. Mira mi condición. El día de hoy, mis hermanos, muchas cosas nos afligen, trayendo dolor a nuestro corazón. Cualquiera que sea la situación, mis hermanos, hoy clamemos a Jesús. Ten compasión, ten misericordia de mí, Señor. En mi condición de pecador, Señor, necesito tu perdón, necesito salvación. Ten misericordia de mí, mis hermanos. Dios será propicio sobre nuestro corazón y sobre nuestra alma. Mis hermanos, hay un hermoso mensaje que nos dice en Isaías 53:1, mis hermanos. Es un hermoso pasaje, mis hermanos. Isaías, vamos a leer, mis hermanos. Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53:1, y nos dice así. Perdón, es Isaías 53:1. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Amén, amén. Ese anuncio Bartimeo lo escuchó, mis hermanos, y él creyó en ese anuncio, y sobre quién se había manifestado ese brazo, mis amados hermanos, sobre Bartimeo, mis hermanos. La palabra de Dios, vémosla, nos da a entender, mis amados hermanos, la necesidad que nosotros tenemos, y no solo eso, sino que nos habla por medio de su palabra. Vemos la insistencia y el clamor de Bartimeo, mis hermanos.
Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, el segundo paso para obtener ayuda y reconocer nuestra necesidad, como lo hizo Bartimeo, mis hermanos, es alzar la voz para que Jesús nos escuche, porque Jesús nos escuchará, mis hermanos. Él quiere ser oído a pesar del ruido de la multitud, mis hermanos. Bartimeo alzaba la voz, mis hermanos, para que Jesús le escuchara. Él quería ser oído a pesar del el ruido de la multitud, dándose a conocer su necesidad públicamente, mis hermanos. No fue en secreto ni silenciosamente pidiendo que alguno de los allegados intercediera en su favor. Mis hermanos, ante Jesús iban con Jesús sus discípulos y la multitud, pero Bartimeo, mis hermanos, quería la ayuda de Jesús. Clamó al Hijo de David. Este era un concepto inadecuado de Jesús. Bartimeo, mis hermanos, se acercó a Jesús como su esperanza, su Salvador, su libertador, su líder, usando el conocimiento que tenía de Jesús, y clamó, mis hermanos. Muchos cuando vienen a Jesús, mis amados hermanos, ninguna persona entiende a Jesús hasta haber recibido salvación, hasta el haber sido salvos, mis hermanos. Bartimeo, mis hermanos, clamó por misericordia, no clamó por techo, ropa, comida. Esas eran sus necesidades de cada día, si nos damos cuenta. Pero él no clamó, mis hermanos, por eso. Clamó por misericordia, clamó por su necesidad básica, por misericordia, mis hermanos. En 2 Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esa tristeza, mis amados hermanos, que tenía Bartimeo, mis hermanos, le produjo arrepentimiento para su salvación, porque dice que no hay que arrepentirse, dice su palabra, arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es esa muerte que produce la tristeza del mundo, mis amados hermanos? Esa tristeza produce una muerte espiritual. Mis hermanos, la tristeza, según produce arrepentimiento, como dice su palabra, tenemos que alejarnos del camino pecaminoso para ir en la dirección correcta. Ese arrepentimiento nos conduce a la salvación, mis hermanos. La tristeza mundana, mis hermanos, carece de arrepentimiento y nos lleva a la muerte espiritual también. Salmos 34:6 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Salmos 38:9 también nos dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro. No te es oculto. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Poner delante de nuestro Dios todos nuestros deseos y nuestros suspiros. Y no tener absolutamente nada oculto delante de nuestro Dios, porque sabemos muy bien que ante nuestro Dios no hay nada oculto, mis amados hermanos. ¿Cuántos versículos, mis amados hermanos, encontramos en las Sagradas Escrituras que nos alientan y nos llevan a reflexionar? Tenemos que persistir y perseverar ante Jesús, mis hermanos. Vemos que muchas personas de la multitud trataron de callar a Bartimeo, mis hermanos. Quizás también de apartarlo, pero Bartimeo no se dejó desalentar, mis hermanos. Ni silenciar tampoco. No hubo nada que lo detuviera. Clamó con toda voz
Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, mis hermanos, necesitaba no nada de lo, Bartimeo estaba necesitado, mis hermanos, nada lo detuvo. Se levantaron contra él, pero su fe en Jesús era fuerte, mis hermanos, porque él creyó que Jesús podía ayudarle y sanar. Mis hermanos, a pesar que se opuso, mis hermanos, su fe, aquellas voces de desaliento, mis hermanos, pero su fe fue más fuerte, mis hermanos. La fe de Bartimeo era más fuerte, pensando que aquella forma de clamar de Bartimeo era inútil. Eso es lo que pensaban toda la parte de la multitud, mis hermanos. Pero, mis hermanos, la perseverancia es la respuesta a la desesperada necesidad muchas veces. Una oración perseverante y fe perseverante también, mis hermanos, eso es lo que nos ayuda a poder nosotros alcanzar nuestras necesidades en oración. Mis hermanos, Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo esto que leemos en este versículo, mis amados hermanos, Bartimeo lo puso en práctica. Amén. Nosotros también nos falta poner en práctica lo que leemos, mis amados hermanos. Dice el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Es un gran ejemplo a seguir para todos nosotros los cristianos, mis amados hermanos, el caso de Bartimeo. Las voces del mundo se levantarán, mis hermanos, contra nosotros, intentando apartarnos, queriendo convencernos que nuestra necesidad es demasiada, mis hermanos, y que no vamos a ser escuchados. Pero la perseverancia es persistente, atrae la atención de nuestro Señor, mis amados hermanos. Si la perseverancia de nosotros es persistente, mis hermanos. Mis hermanos, Jesús ya sabía lo que el ciego necesitaba, pero quería escuchar de sus labios. Al practicar la persistencia, mis hermanos, agudiza, aumenta y acrecienta nuestra fe. Nos enseña paciencia, mis hermanos, a tener también esa paciencia, esa experiencia, vivir vigorosamente, mis amados hermanos. Al perseverar, mis hermanos, nos agudiza también mentalmente y nos hace conscientes de buscar la verdad acerca de nosotros mismos y nuestras necesidades espirituales, mis amados hermanos. Eso es lo que nos hace. Cuando nosotros al perseverar, agudiza mentalmente y nos hace conscientes. Y es así donde podemos nosotros buscar la verdad acerca de nosotros mismos, mis hermanos, y de nuestras necesidades. Hay una necesidad tan importante, mis amados hermanos, es la necesidad espiritual. Y nos enseña a orar y buscar más de Dios también, buscar su presencia, ayuda, mis hermanos, y al tener que perseveramos en su obra, adoración también. Esto no es una necesidad de Dios, mis hermanos, sino una necesidad muy nuestra. Servirle a Él es un gran privilegio también. Proponernos a que en un mayor número sea alcanzado con el poder de Dios también, mis hermanos, llevando el Evangelio a las personas, mis hermanas, verán esa obra de Dios. Así es, nosotros tenemos que, mis hermanos, ver que se multiplique ese número de personas que escuchen el Evangelio,
Ese es el trabajo que nosotros tenemos como hijos de Dios. El cuarto paso es esperar esa ayuda de Jesús, mis hermanos. Vemos dos acciones significativas en los versículos 49 y 50. Jesús se detuvo y envía a buscar a Bartimeo, mis hermanos. Jesús se detuvo. Bartimeo, por su condición, no podía, mis hermanos, llegar a Jesús. Pero al haber persistido, clamar, a pesar de la oposición de muchos, mis hermanos, Jesús nunca le da la espalda a los hombres que claman por ayuda, mis hermanos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice su palabra, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37 nos lo dice. Mis hermanos, al escuchar que le decían, ten confianza, levántate, te llama. Nos podemos, mis amados hermanos, imaginar lo que sintió Bartimeo. Cuando nosotros sentimos el llamado de Jesús, mis hermanos, no hay palabras que puedan explicarlo. Aquí vemos que Bartimeo arroja su capa, se levantó y vino a Jesús. Si nos damos cuenta, mis hermanos, él fue a Jesús, no fue llevado a pesar de su ceguera. Vemos el poder de nuestro Dios, mis amados hermanos. Aquí vemos reflejado la ansiedad por alcanzar a Jesús y no permitir que nada nos lo pueda impedir a nosotros también. Encontramos una hermosa reflexión para nosotros, mis hermanos, en este estudio. Muchas veces los tropiezos nos impiden llegar a nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí en Efesios 4:23, mis hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. De eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos. El quinto paso, Bartimeo sabía lo que necesitaba y, mis hermanos, y no tuvo dificultad para expresarla. No dudó. Bartimeo se había hecho un autoexamen, mis hermanos, sabía con claridad lo que necesitaba. Vemos aquí en Mateo 21:22 que nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Amén. Nosotros podemos pedirle a nuestro Dios, poner nuestras necesidades, nuestras aflicciones y todo lo que nosotros necesitemos. Principalmente, mis amados hermanos, es perseverar nosotros en la obra de nuestro Dios, nuestra fe, nuestra vida espiritual. Lo vamos a, si nosotros lo pedimos, mis amados hermanos, en oración, creyendo, dice su palabra, lo vamos a recibir. En Juan 14:13 y 14 nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Podemos leer también el 14, mis hermanos, pero se los dejo para que lo lean ustedes. Bartimeo, mis amados hermanos, tenía que hacer una confesión personal respecto a Jesús, mis hermanos. Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero no era suficiente, mis hermanos. Bartimeo tenía que confesar el poder de Jesús por el bien de todos los presentes. Ellos tenían que saber que era fe en Jesús lo que había salvado a Bartimeo, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra Señor, Raboni, significa maestro. Es un título de reverencia, mis hermanos, respeto. El corazón de Bartimeo, mis hermanos, se extendió a Jesús, deseando pertenecerle. Leamos Lucas
9:23 y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel pedido, mis hermanos, tan específico recibe una respuesta específica también. Tu fe te ha salvado, dice. Mis hermanos, la fe es la que nos puede salvar a nosotros, pero la fe puesta en nuestro Señor Jesús. El sexto paso para obtener ayuda, mis hermanos, es seguir a Jesús. Jesús le dice a Bartimeo, vete. Pero Bartimeo, mis hermanos, no se fue. Bartimeo se aferra a seguir a Jesús y nada ni nadie lo detiene. Y nadie lo puede apartar, mis hermanos, de Jesús. Al contrario, siguió a Jesús en el camino. Encontramos en Bartimeo, mis hermanos, un corazón lleno de gratitud y reconocimiento, una conversión genuina también. Mis hermanos, tenemos que creer cada día más, aprender más y más de nuestro Salvador. Bartimeo nos enseña con su testimonio, mis hermanos, la lealtad y fidelidad a nuestro Señor Jesús. Demos gracias por su palabra, mis amados hermanos. Oremos en este momento, los invito. Padre Santo, gracias te damos, mi buen Dios, por esta preciosa y poderosa palabra que hemos estudiado, mi Dios. Gracias, gracias, Señor Jesús, porque tú sigues haciendo milagros hasta el día de hoy. Tú sigues sanando enfermos, Padre. Tú eres el que sanas, mi Dios. Si nuestra fe está puesta en ti, obtendremos tu respuesta, Padre. Te pido que le des vista a aquellos que están en tinieblas, mi buen Dios del cielo. Te ruego, Padre Celestial, que tú traigas salvación y vida eterna a aquellos que necesitan de tu gracia, mi Padre. Que no solamente pensemos en lo que tú puedes hacer en nuestro cuerpo, Señor, sino también pensemos en algunas verdades que se desprenden de este hermoso mensaje, mi Padre Celestial, como el resultado del clamor de Bartimeo. Que el llamado que tú nos haces, Padre, no es para un momento. No, mi Dios. Es para que nosotros vengamos hacia ti, mi buen Dios del cielo, y te sigamos, que te seamos fieles, Padre Celestial, así como tú eres fiel con nosotros, Padre Santísimo. Dirigirnos solamente a ti, mi Padre, no al hombre, no a ninguna imagen, Señor, hecha por hombre. Ayúdanos a perseverar, Padre Celestial, ayúdanos a perseverar en ti, mi buen Dios. Te lo suplicamos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Tengan una bendición.